Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Vamos a hablar de avatares de nuestro Perú judicializado y de nuestra política judicializada. Una de las últimas noticias es que Jorge Barata, el colaborador eficaz estrella del equipo especial Lavajato, ahora resulta que es el equipo pide que se le quite su condición de colaborador eficaz porque no ha venido a declarar recientemente. ¿Y quién es su abogado? Hablemos con él. Ustedes lo conocen porque ha sido abogado de expresidentes y de otros colaboradores eficaces, muy eficaces. Guarda muchos secretos, de repente tenemos suerte y nos cuenta alguno. Gracias por acompañarnos, César Nakazaki. Gracias, Fernando, por la invitación. Ha sorprendido y extrañado, según ha dejado constancia el Poder Judicial, tu presencia como abogado de Barata, porque aparentemente habría una incompatibilidad en que has sido abogado de algunos de quienes contra los que él testificó, como Ollantumala, Nadine Heredia, y ahora pues eres abogado de él. ¿Cómo respondes tú a ese cuestionamiento? Que la regla ética es la prohibición de, a la vez, sostener defensas contrapuestas. Si siendo abogado de Ollantumala o Nadine Heredia, yo a la vez pretendiera ser abogado de Jorge Barata, prohibido. Si Jorge Barata y Ollantumala estuvieran en algún proceso, igualmente los dos con un proceso abierto, donde yo podría utilizar las informaciones de uno, prohibido. Pero en el caso de Jorge Barata, sus procesos ya terminaron. Él está con una sentencia de colaboración eficaz que ahora se pretende revocar, y por tanto, al no tener él un proceso, no hay dos defensas contrapuestas. Tú haces una interpretación diacrónica de esa de la regla ética objeción del conflicto del interés, ¿no? Ya, pero si reviviera por alguna razón el caso Ollantumala, Nadine Heredia... Yo tendría un impedimento ahí, por ejemplo... ¿Y en ese caso tomarías otra decisión? Sí, porque solamente he asumido su defensa en la ejecución de la sentencia, en un incidente que se llama ejecución de sentencia del acuerdo de colaboración eficaz, donde solamente discuto si el acuerdo debe continuar o no. Y nosotros sostenemos que sí debe continuar. Ahora, el procurador o el fiscal se quejaron y pidieron al Poder Judicial que haga algo. El Poder Judicial dijo, bueno, sí, nos extraña, pero ya ustedes, si quieren, denúncienlo, planteen el tema al Colegio de Abogados. Es que el juzgado fue correcto. La prohibición es, como repito, que haya defensas contrapuestas y el testigo no tiene abogado. Entonces el testigo no tiene defensa, el testigo va a declarar solo. Lo único que hice fue facilitar que mi colega brasilero puede explicar las razones por las cuales Jorge Barata tenía una imposibilidad de presentarse. No es que no quiso presentarse, había una imposibilidad, eso había que presentarlo en un escrito y autoricé el escrito con los argumentos. O sea, no es que él esté negado de plano a declarar. Tendrían que negociar algunos detalles y podría declarar. Definitivamente. Pero en Brasil, no acá. Ese es uno porque eso señala el acuerdo. Ese es uno de sus reclamos. Él no quiere venir. El acuerdo de colaboración eficaz y la ley peruana señalan que los extranjeros dan sus testimonios desde el extranjero. Por eso es que él ha dado más de 30 testimonios. Pero ha viajado acá varias veces. Nunca como testigo, nunca, jamás, como testigo, jamás. No. Desde que se fue en el año 2017, creo, desde que se fue, siempre sus testimonios han sido como vía testigo. La cooperación penal internacional. Como procesado al negociar. Estaba en el Perú. Cuando era procesado estaba en el Perú y acá declaró antes de irse. ¿Y cuando negoció su colaboración eficaz fue en Brasil o también desde Brasil? Acá. Siempre fue desde Brasil. Su domicilio real siempre ha sido en Brasil. Nunca se estableció que su domicilio real, o sea, que su residencia fuera en el Perú. Sus testimonios fueron de tanto impacto que es como si lo hubiéramos tenido acá en el set, ¿no? Bueno, eso es por la tecnología. Tremendo impacto que ha tenido todo. Incluso en el caso de Humala, él tiene un testimonio que perfectamente ahora puede usar el fiscal, así que no es correcto de que el fiscal se quedó sin armas para el caso del Partido Nacionalista. Hay un testimonio que se dio en Brasil muy detallado respecto a los aportes de campaña. ¿Tú sí estás de acuerdo con que si no declara más,
las declaraciones anteriores sean consideradas como prueba trasladada a las nuevas fases del proceso. Se llama, es más o menos como una especie de reemplazo. Si es imposible que el testigo declare en el juicio, los testimonios anteriores que haya dado en el mismo proceso pueden reemplazar. Y tienen plena validez. No es que se desgastaron, no es que se envejecieron. 100% de valor. La verdad no envejece. Para nada. O sea, necesitan un testimonio de los aportes de campaña del Partido Nacionalista, lo tienen, tomado en el Brasil, hasta grabado, si mi memoria incluso no me falla. en ese caso era más fresquito porque tenía la memoria más reciente de lo que había hecho. Toda la información que necesitan está en ese testimonio, más uno adicional que acaba de dar hace un par de semanas en el caso de Metro de Lima, donde en vez de decir solamente pregúntenme de Metro de Lima, el fiscal le preguntó sobre todos los aportes de campaña y todos dijo que sí. Y él mencionó todo, hizo name dropping, así que soltó varios... Así que tienen dos testimonios que utilizar. La ristra de casos en los que ya había dicho lo que... Reafirmó sus quiso decir en su momento. Reafirmó sus testimonios. Ahora, si el procurador, el fiscal decidieran plantear tu caso ante el Colegio de Abogados, te llamará el Colegio de Abogados y tú... Sí, con toda tranquilidad. Y tú irás y explicarás esto. Y no es la primera vez. Cuando defendía al presidente Fujimori, decían que cómo podía ser abogado de los testigos Nicolás Hermosa Ríos y Julio Salazar Monroy, comandante general del Ejército y jefe del SIN. Se estableció que no había ningún conflicto. Y a propósito, de interés. ¿qué es de Hermosa? ¿Cuál es su situación? Bueno, él está muy delicado de salud. Porque había un indulto a medio trámite. Se lo negaron. ¿no? Se lo negaron finalmente. Se lo negaron por el apellido, porque evidentemente la enfermedad califica plenamente. El general Hermosa sufre de demencia senil, no tiene fuerza muscular en absoluto, para incluso hacer sus necesidades básicas lo tienen que llevar. Si no, él no podría. ¿Qué edad tiene? 84 años. Pero en realidad está mucho más deteriorado. Muy deteriorado, son más de 20 años en la cárcel. Fujimori tiene un poco más y está en mejor estado de salud. No tiene la demencia senil, por ejemplo, que tiene, pero el presidente Fujimori ahora con la enfermedad pulmonar, con la fibrosis pulmonar, se le da un pronóstico de vida reservado. Y a propósito de Fujimori, estamos yendo un poco desordenados, pero es que, no, por favor, es que contigo todos los nombres son tan importantes que... Con todo gusto. En el caso de Fujimori, que tú has sido su abogado y creo que mantienes una relación de amistad amical, está pues por responderse un habeas corpus. Si se respondiera negativamente, ¿tú le sugerirías, le recomendarías a la familia que pida un nuevo indulto? No sé si el gobierno tendrá la fuerza, pero las enfermedades plenamente lo justifican. Hay que recordar que en el Perú más del 50% de indultos humanitarios son otorgados a condenados por delito de terrorismo. O sea que por delito grave no habría obstáculo. Y si analizamos las enfermedades por las cuales se ha dado indulto humanitario en el Perú, que es lo que nunca se le ha dicho a la Corte Interamericana, por qué delito se da en el Perú y por qué enfermedades, él califica perfectamente. Porque a la fibrilación auricular paroxística, que fue el cuadro del corazón que motivó el indulto humanitario, hoy se ha agregado lamentablemente una fibrosis pulmonar que establece que los neumólogos le den un pronóstico de vida de 2 años aproximadamente. ¿Y por qué dijiste si el gobierno tiene fuerza? Porque el indulto humanitario es político. Que no tendría fuerza para enfrentar al antifujimorismo. Yo creo que en las actuales circunstancias veo difícil por lo que le costó al presidente Kuczynski, ¿no? O sea, darle un indulto... Pero es que él negoció, pues lo negoció de tal forma que ni a Keiko Fujimori le gustó el indulto. Yo te diría, bueno, lo de la negociación, también he sido abogado de Pedro Pablo, en lo de la negociación no es tan exacto porque ya desde ni bien él estaba en la campaña, él anunciaba ser proclive. Olvidémonos de la negociación y de que fue dado pues en Navidad. No fue el mejor momento. En eso sí coincido. Pero se facilitaron trámites, o sea, el indulto no fue lo limpio que debió ser, pues. Yo te diría fundamentalmente por la oportunidad, porque esos cuestionamientos que la Junta Médica no la puede integrar. Lo sabía. Por lo menos la Corte Interamericana encontró que ahí había irregularidades. Pero sin que nadie defiende el indulto humanitario, ¿no? El problema de la Corte Interamericana es que como se niega a escuchar a los afectados con sus decisiones, que hasta ahora no entiendo por qué, la Corte Interamericana escucha a los estados, escucha a los agraviados,
Pero a las personas de carne y hueso que van a ser afectadas con sus sentencias nunca las quiere escuchar. Eso es algo que hasta ahora no entiendo de la Corte. Regresemos a Barata. Entonces, ¿hay posibilidad de negociar y de que los fiscales depongan este pedido de que se le quiten los beneficios de la colaboración eficaz? ¿En qué términos podrían negociar? El acuerdo de colaboración eficaz contempla una fase de negociación de 90 días que la Fiscalía se ha saltado. Pero dice el juzgado que esa fase es para cuando empezó la negociación y no para ahora. No, el acuerdo es muy claro. El procedimiento de revocatoria del acuerdo, estoy hablando del procedimiento de revocatoria del acuerdo, inicia con una fase de negociación de 90 días. Si no prospera, se presenta la solicitud de revocatoria recién al juzgado. O sea, definitivamente estamos hablando del procedimiento de revocatoria. Lo han saltado, porque ahí perfectamente podía explicarse que hay pendiente 11 juicios, hay 11 acusaciones, y que si se cae el acuerdo abajo, no va a dar Barata su testimonio en los juicios. Por ejemplo, el lunes comenzamos el juicio contra el expresidente Toledo. Yo participo ahí defendiendo a ICSA, una de las empresas. El lunes lo comenzamos. Bueno, ahora, ¿ahí también ya dijo todo lo que podía decir o todavía hay cositas que se El problema es que se quedan sin el testigo en el juicio. Y ojalá haya declaración en investigación preparatoria. Que pueda trasladarse. No lo sé si la hay, porque yo no participaba en etapa de la investigación preparatoria. No sé si bueno, pero hasta donde recordamos por lo que trascendió, ahí sí contó con pelos y señales. El encuentro es en Brasil, no solo con Toledo, sino con Maiman. Es el caso más sólido. Por eso en el caso más sólido que tiene la Fiscalía, donde está perfectamente acreditado el pacto de corrupción. Sería una pena que no participe este testigo. Además que es el caso donde la Fiscalía ha hecho un mayor trabajo propio, de fuente propia, como decían los periodistas, sin depender de Brasil. Bueno, parte de Brasil, parte del acuerdo de colaboración eficaz con Maiman. Está lo de Maiman, pues, ¿no? Parte lo de Maiman. La ruta de Maiman, eso sí es trabajo local. Total, porque no había ninguna justificación para que Odebrecht le deposite dinero a Maiman. Ahí se demuestra que la colaboración eficaz funciona, porque hubo 2 colaboraciones eficaces, una de Brasil conocida, la de Maiman, y con eso se logra construir un excelente caso. Funciona también, y de ahí salto a otro caso, funciona también que tu defendida Pilar Tijero, por ejemplo, está gozando de un beneficio de libertad del que no gozan sus coprocesados, ¿no? Siempre quien dice la verdad desde el primer momento, la justicia es recíproca. El mecanismo de la colaboración eficaz es bueno porque permite obtener mucha prueba que la Fiscalía con los métodos convencionales no obtendría. Y segundo, para quien sale a reconocer los hechos desde un inicio, tiene el beneficio, como por ejemplo de la comparecencia en el caso de Entonces confirmas que en su caso ha sido desde un inicio, digamos, para decirlo coloquialmente, atrasó a los otros contando. Fuimos desde el primer día a señalar las cosas como deben ser. ¿Y se puede saber qué delitos ha admitido ella para obtener Lo que pasa es que para procesar esta condición? Me estás llevando a un límite muy específico, porque en el caso de Pilar Tijero formalmente no se sabe si está en colaboración eficaz porque no hay ninguna medida de levantamiento de reserva de la identidad. Entonces yo no podría entrar ahorita a tratar el tema. Por eso no estábamos hablando de colaboración eficaz, sino de decir la verdad. Tal cual desde el inicio. Y ha reconocido desde el primer momento que lo que buscaba Sada Goray era, como muchos empresarios de ese momento, cómo llegar a un gobierno con el cual no se tenía ninguna relación. Entonces hacen que Pilar utilice a Mauricio, con el cual son familiares, y Mauricio logra un contacto inicial con el ministro Heiner Alvarado. Él los deriva con Salatiel Marrufo. Y a partir que Salatiel entra en contacto con Sada Goray, hacen todo lo que ya se conoce en el Fondo Mi Vivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes, registros públicos, etcétera. Entonces, la trama de corrupción más grande de los casos. Sin hablar de colaboración eficaz, sí nos puedes confirmar que todavía hay muchos más detalles que no conocemos, los que estamos pendientes de los trascendidos. Hay más negocios que realizó Sada Goray, definitivamente. Hay más Entonces negocios. Todavía ese caso nos va a traer más sorpresas. Yo creo que algunas más por lo menos. Al comienzo,
y tú lo sabes bien porque también defiendes a Bruno Pacheco y a Carolina López, estábamos pendientes de la trama en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero resultó que para el castillismo el Ministerio de Vivienda fue el principal botín, como que estaba más a la escala de sus pretensiones corruptas. De todos los casos Zarratea que conozco la gran mayoría, el más fuerte que hay se da en el sector vivienda y es el caso de Marca Group, ¿no? Sin duda. Y estamos hablando de un soborno de arriba de los $8 millones, ¿no? Caray, y en el caso del MTC, pues el principal la principal obra que se estudiaba, que fue la del famoso puente Tarata, no se llegó a hacer. Quedó en nada. Y ojo, Fernando, yo creo que hay una línea que la Fiscalía tiene que explicar hasta ahora por qué no se ha desarrollado, que es la de los empresarios chinos. En transportes y comunicaciones, en transportes y comunicaciones, no todo fue el tema de solamente el puente. Ahí hay un club de la construcción que falta desentrañar. Ahí me parece que está la gran deuda de los casos Zarratea. Pero hay una hipótesis interesante, porque va más allá del derecho y permite definir al castillismo, que el Ministerio de Transportes, por tener pues proyectos mucho más grandes, los obligaban pues a negociar con gobiernos regionales, gobiernos provinciales, varios alcaldes, consorcios. En cambio, vivienda, bastaba negociar con un alcalde, un empresario, y eso estaba más a la escala, a las ambiciones, a las capacidades de este círculo de chotano de los amigos. Parientes, paisanos de Anguía y algunos líderes de Perú Libre. Su vuelo se acomodaba más a esas obras más pequeñas de vivienda. Cada uno de ellos. Cada negocio es uno de ellos. Por ejemplo, esto último que se ha descubierto en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, uno de ellos. Siempre es uno del núcleo de Zarratea, que son familiares, paisanos y algunos miembros de Perú Libre. En ese núcleo salen todos los negocios. Claro, en cambio, con el caso Goray, ahí en vivienda sí entra alguien ya con un vuelo más macro. Pero es porque está Marrufo, que es de este núcleo. Marrufo incluso con más importancia que el mismo Heiner Alvarado. Exacto, ¿no? El cerebro era Marrufo. Él quería ser ministro. Si algo caracteriza, o entre varias cosas que caracteriza, es que el núcleo pretendía ser autoridad y ninguno cumplía con el perfil. Uno de los sobrinos quería ser secretario del presidente de la República, por ejemplo. Y Salatiel Marrufo pensaba que podía ser ministro. Y el alcalde de Anguía, que está en ese núcleo, también pensaba que podía ser ministro. Les salió mejor, porque no siendo ministros tuvieron más perfil bajo para robar. Bueno, Zarratea fue una red de negocios ilícitos que se armó muy rápido, efectivamente, ¿no? A los pocos meses de gobierno ya estaba armada. Y porque es que estás en todas, porque Bruno Pacheco y Carolina López, ¿cuál es la situación de ellos ahora? Ellos ya concluyeron con la fase de corroboración, lo que denunció públicamente Carolina López se comprobó y ya están negociando sus acuerdos. Ellos están en etapa de negociación de acuerdos. Eso sí se puede decir entonces. Sí, porque ellos sí han levantado el secreto de la reserva de la identidad. Ahora, ¿no? El caso de Carolina López en su momento fue muy importante, fue la primera como que dio la alerta, ¿no? Pero ya con Bruno Pacheco tenía un nivel de conocimiento mayor porque no nos él equivocamos era el secretario del presidente de la si República. presumimos que sabía más definitivamente por ser secretario y de varios casos. Su colaboración es más amplia. Y la trama de los cobros por ascensos y traslados de fuerzas armadas, de policías, de militares, ¿es un caso muy importante? Yo te diría que en el contexto de los casos es un caso de cierta importancia, pero hay otros casos que se han desarrollado a nivel mayor, ¿no? Los que tienen que ver con obras, entonces sí, hay mucho más dinero de por medio. Por obras, sí. En esos casos más bien es la tristeza de cómo se afectan las instituciones, ¿no? Básicamente ahí está el tema, lo vergonzoso que es que se afecten instituciones titulares del Estado. Pero lo que es trama de corrupción, MTC y vivienda. Pero en el caso de Tijero, no hablemos de colaboración eficaz, pero sí podrías confirmar si ella ha admitido algunos ilícitos. Si no estuviera en el camino en el cual se encuentra, no ha reconocido su responsabilidad
y ya en su momento se determinará cuál es. Y si no, no la defenderías, ¿no? Porque cuando hay casos tan fehacientes de que oye, tú estás metido en algo, el abogado que va a defender a alguien que niega todo no es un gran negocio, ¿no? Sí, siempre la defensa tiene una condición indispensable y es que el cliente esté dispuesto, así como el paciente tiene que consentir el tratamiento médico, igual el patrocinado. En ese caso concreto, Pilar asumió sus responsabilidades de un inicio, tuvo la entereza de salir a enfrentar las cosas como deben ser, y hay otras personas que no. Sada Goray estaba siendo una colaboradora sumamente privilegiada, hacía diligencias desde el extranjero, pero miente. Y se viene abajo todo el castillo que había construido. Realmente estaba en una condición privilegiada, ¿no? Hasta lo que le pasó. Sí, definitivamente. Bueno, ha sido muy amable de hablar de tantos casos, a la vez. Espero tenerte pronto. Con mucho gusto. Y nos despedimos con nuestro ritual de las cartas sobre la mesa. Un póker. A ver, puedes partir y... Ah, bueno, escogiste la primera, a ver. ¿Qué dice? Empieza a sobrarme un poco de pasado. Ya no sé dónde meterlo ni qué hacer con él. Eso quiere decir que me estoy volviendo viejo. Eso lo dice Julio Ramón Ribeiro. Muy interesante. Bueno, tiene razón. Muchas gracias. Es tu carta, es un recuerdo del programa. Muchas gracias, Fernando. Gracias, César Nagasaki. Volvemos dentro